Mi vida ha sido un constante vaivén entre la lucha y la desesperación. Nací en un barrio marginal de una ciudad donde el caos y la pobreza eran tan comunes como el aire que respiramos. Mis padres, inmigrantes que habían cruzado la frontera con la esperanza de un futuro mejor, se encontraban atrapados en un ciclo de deudas y trabajos mal pagados. Desde pequeño aprendí que el mundo no era un lugar justo. En casa, las discusiones eran frecuentes y el sonido de los gritos se mezclaba con el de las sirenas de la policía que resonaban en la distancia. Crecí en un entorno donde la supervivencia era la única prioridad. Desde muy joven me di cuenta de que la calle ofrecía solo dos caminos: ser un depredador o ser la víctima. La mayoría de mis amigos eligieron el primer camino. A los 10 años ya había visto más de lo que cualquier niño debería de ver: peleas entre pandillas, robos y en ocasiones, incluso gente fallecer. El caos se volvió parte de mi vida. Lo que comenzó como un simple juego se transformó en una batalla constante por el territorio y el respeto. A medida que fui creciendo, mi familia se desmoronó. Mi padre se volvió adicto a las sustancias y mi madre, agotada por la lucha, comenzó a trabajar más horas para mantenernos a flote. Me dejé llevar por la influencia de mis amigos que se estaban uniendo a una pandilla local. Al principio pensé que era una forma de protección, una manera de no ser una víctima. Y así fue como me convertí en un miembro de los Lobos, un grupo que prometía lealtad y respeto a cambio de obediencia. Mis primeros trabajos con la pandilla eran simples: robos menores, intimidación y algunas peleas. La adrenalina corría por mis venas y la sensación de pertenencia me hacía sentir invulnerable. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las cosas se tornaban más serias. El caos se volvió un requisito. La primera vez que participé en un asalto a mano armada, recuerdo que mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de estar en el centro de la acción. Un día el líder de la pandilla, un tipo llamado el Chino, me llamó a la azotea. Me dijo que teníamos que dar un ejemplo a un rival que había estado haciendo movimientos en nuestro territorio. La idea de eliminar a alguien me aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía que no tenía otra opción. La lealtad en la pandilla era más fuerte que cualquier remordimiento que pudiera tener. Esa noche me entregaron un arma y me dijeron que sería parte del equipo encargado de llevar a cabo la tarea. Cuando llegamos al lugar, la tensión se podía sentir. La escena se desarrolló en un callejón oscuro y el sonido de la ciudad se desvaneció en el aire. Cuando vi al hombre, un viejo conocido de la comunidad, el miedo se apoderó de mí. No podía creer que estaba a punto de quitarle la vida. La orden era clara y no había vuelta atrás. La presión del grupo me empujó a actuar. El disparo resonó en mis oídos como un trueno, y el caos se desató. La vida del hombre se extinguió ante mis ojos, y en ese instante comprendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Después de esa noche, mi vida se transformó en un ciclo de caos y desconfianza. Cada trabajo que realizaba se volvía más brutal que el anterior, y la culpa comenzaba a acumularse en mi pecho como una carga pesada. Sin embargo, la necesidad de mantener mi estatus dentro de la pandilla y el miedo a ser visto como débil me hicieron seguir adelante. El caos se convertía en mi nueva normalidad. La vida de un sicario se volvió mi día a día y aprendí a desconectarme de mis emociones. A medida que pasaron los años, me convertí en un hombre reconocido dentro del mundo del crimen. La fama y el respeto venían acompañados de una soledad abrumadora. Las noches eran las más difíciles. Me despertaba en medio de la oscuridad, con el eco de mis acciones resonando en mi mente. La imagen de las personas a las que había lastimado me perseguía, y la culpa se convertía en un monstruo que me devoraba por dentro. Un día recibí un encargo que me hizo cuestionar todo.
tenía que eliminar a un hombre que nos había traicionado. Al llegar a su casa vi a su familia, una esposa y 2 hijos pequeños. La imagen de esa familia me golpeó como un martillo. En ese instante comprendí que cada acción que tomaba tenía repercusiones que iban más allá de mí. La idea de destruir esa familia me llenó de horror. En lugar de cumplir con la orden, decidí escapar. Salí corriendo sintiendo que había tomado la única decisión correcta. Sin embargo, la traición nunca es perdonada. Regresé a la pandilla y mi decisión tuvo consecuencias. Mis compañeros me vieron como un cobarde y pronto me convertí en el objetivo. Finalmente yo tomé la decisión de dejarlo todo atrás. Vendí lo poco que tenía y huí a otra ciudad, intentando empezar de nuevo. Hoy en día sigo lidiando con mis demonios. La vida de un sicario no se olvida fácilmente, y aunque he dejado atrás el pasado, sé que siempre habrá un eco de lo que fui. Esa vida me enseñó lecciones duras, pero también me dio la oportunidad de cambiar. A veces me despierto en medio de la noche, sintiendo el peso de mis decisiones, pero sé que el camino hacia la redención es largo y estoy decidido a recorrerlo un día a la vez, porque ese terror que viví definitivamente no es para todos. Era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Vicente, donde las sombras parecían cobrar vida, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Mi nombre es Javier, y mi historia es de una transformación, venganza y pactos oscuros. Antes de caer en este mundo de caos y temor, era un hombre común, con sueños y aspiraciones, viviendo en un rancho que había pertenecido a mi familia por generaciones. Mi vida dio un giro inesperado cuando un grupo de hombres armados llegó a mi puerta, reclamando lo que consideraban su territorio. Eran parte de una organización delictiva que había ido ganando terreno en la región, y a pesar de mis intentos de defender mi hogar, sabía que estaba en desventaja. Aquella mañana fría, mientras mis perros ladraban con ferocidad, yo me preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los hombres entraron a mi propiedad como si fueran dueños, y aunque disparé con mi escopeta, la cantidad de ellos era abrumadora. 2 de mis amigos cayeron en el intento de defenderme, y en ese momento el dolor y la impotencia me llenaron de rabia. Era como si un fuego se encendiera dentro de mí. No podía permitir que se llevaran lo que era mío sin luchar. Con la ayuda de Dania, mi leal perra belga, logré escapar a través de un túnel que había sido construido por mis antepasados. Mientras me alejaba, el sonido de la destrucción detrás de mí resonaba en mis oídos. Durante días me mantuve en las montañas, alimentando el odio en mi corazón mientras buscaba la manera de recuperar lo que había perdido. Un día, mientras deambulaba por la sierra, encontré una camioneta abandonada. El destino parecía sonreírme, y decidí unirme a un grupo rival que también luchaba contra esos hombres que me habían despojado. Después de pasar por una serie de pruebas brutales de iniciación, logré ganarme su respeto y confianza. Mi vida ha cambiado drásticamente al convertirme en parte de su organización. Ahora tenía un propósito: hacer que aquellos que me habían robado sufrieran como yo lo había hecho. Con el tiempo me convertí en un experto en la infiltración y el sabotaje. Cada noche acechaba en las sombras, disfrutando de la desesperación que provocaba a mis enemigos. Pero a medida que la venganza consumía mi alma, me di cuenta de que estaba perdiendo mi humanidad. Una noche, mientras planeaba mi siguiente movimiento, conocí a un extraño en un bar. Tenía una mirada enigmática y una sonrisa que prometía poder. Se presentó como Elías y rápidamente me ofreció un trato. Podría obtener la protección que necesitaba a cambio de un pequeño sacrificio.
Sin pensarlo, acepté. Lo que no sabía era que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que imaginaba. Con cada misión que completaba sentía que la sombra de Elías me seguía, otorgándome una fuerza sobrenatural. A medida que me adentraba más en este mundo, mis acciones se tornaron cada vez más oscuras. El líquido vital que derramaba no solo manchaba mis manos, sino que también ahogaba la última chispa de humanidad que quedaba en mí. Una noche decidí que era hora de hacer una declaración. Con un grupo de compañeros nos infiltramos en el rancho de aquellos que me habían atacado. Mientras nos acercábamos, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que esa sería la noche en que finalmente podría restablecer mi honor y así recuperar lo que me pertenecía. Pero no contaba con que Elías tenía otros planes. Al llegar me di cuenta de que había una presencia en el aire, algo que no podía explicar. Era como si una energía oscura nos rodeara, y antes de que pudiera reaccionar, mis compañeros comenzaron a caer uno a uno. La confusión se apoderó de mí, y en medio del caos vi a Elías sonriendo desde las sombras. Había sido un peón en su juego, un títere movido por hilos invisibles. Me encontré atrapado en una pesadilla, enfrentando no solo a mis enemigos, sino también a la entidad oscura que había liberado. Desesperado recordé las historias que había escuchado sobre pactos y sacrificios. En un instante de claridad decidí que debía hacer algo para romper ese ciclo. Con mi último suspiro de determinación me enfrenté a Elías. Le grité que no iba a permitir que mi vida fuera controlada por un ser que se alimentaba de la desesperación. En ese momento sentí una fuerza interna que me impulsó a luchar. La energía que me rodeaba comenzó a cambiar, y la oscuridad que había estado persiguiéndome se desvanecía lentamente. El enfrentamiento no fue fácil, pero pude derrotar a ese demonio, y con ello logré romper el pacto que había hecho. Con cada golpe sentía que la carga de mis pecados se aligeraba. Cuando todo terminó, el silencio se apoderó del rancho, y el aire se sintió más ligero. Había recuperado mi vida, pero a un costo. El líquido vital que había derramado nunca se olvidaría. Y las cicatrices de mi pasado, al día de hoy, siguen presentes. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto pesado. El murmullo del motor de mi coche se mezclaba con el sonido distante de sirenas y el eco de pasos solitarios en la acera. Mi nombre es Marco. Soy un sicario que ha vivido en las sombras durante años. La vida que elegí me había convertido en un experto en borrar huellas, en eliminar a quienes se interponían en el camino de otros. Sin embargo, esa noche estaba a punto de enfrentar algo que me habría de cuestionar todo lo que creía. El encargo fue claro: eliminar a un traidor llamado Ricardo. La información que tenía era escasa, pero sabía que se había ido al cartel local, y eso significaba que su tiempo se estaba acabando. Me dirigí a un viejo almacén a las afueras de la ciudad, un lugar donde el silencio es más pesado y las sombras parecen tener vida propia. Mientras conducía sentía que la niebla comenzaba a envolver la carretera, como un aviso de que algo no iba bien. Al llegar al almacén, el entorno era desolador, un lugar en ruinas con ventanas rotas y puertas colgando, un escenario perfecto para un encuentro que prometía ser brutal. Aparqué y salí del coche, sintiendo la frialdad del aire nocturno en mi piel. Me acerqué a la entrada y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. No era la primera vez que estaba en un lugar así, pero la atmósfera era diferente. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Al entrar, la oscuridad me recibió como un viejo amigo.
La luz de mi linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes. En el centro del almacén vi un grupo de personas encapuchadas. Estaban murmurando en un idioma que no reconocía. En el suelo, atado y con la mirada aterrorizada, estaba Ricardo. Su rostro era pálido y podía ver el miedo en sus ojos. En ese momento supe que debía actuar, pero el horror de la situación me paralizó. Las figuras encapuchadas se dieron cuenta de mi presencia. El líder, un hombre con una voz profunda y ominosa, se volvió hacia mí. «¿Quién eres?», preguntó, pero yo no respondí. La tensión en el aire se volvió insoportable. Ricardo me miró y sus ojos suplicantes. Y en ese instante entendí que no era solo un trabajo, era un ser humano, un hombre que en ese momento temía por su vida. Desenfundé mi arma, pero no disparé. La atmósfera estaba cargada de algo más que miedo. Había desesperación, una lucha interna que me desgarraba. En ese momento el líder comenzó a gesticular y las sombras parecían moverse a su alrededor. La presión de la situación se volvió insoportable. Ricardo gritó y su voz resonó en mi cabeza como un eco de mis propias decisiones. Fue un instante de locura. En lugar de disparar, corrí hacia él. La acción fue impulsiva, como casi instintiva. Los encapuchados se lanzaron sobre mí y la confusión se desató. Le grité a Ricardo que corriera, mientras trataba de luchar contra las figuras que me apresaban. Pero no era un héroe, era un hombre atrapado en una red de decisiones equivocadas. Finalmente logré soltar a Ricardo, pero antes de que pudiéramos escapar, la situación se tornó caótica. Las figuras encapuchadas se lanzaron hacia nosotros y se volvió en una lucha brutal. Pese a todo, no había gloria en lo que hacía, solo había miedo y desesperación. Ricardo estaba pálido y asustado, y en un momento de distracción una de las figuras lo atrapó. «¡Ayúdame!», gritó, pero mis manos estaban ocupadas tratando de defenderme. Él estaba atrapado y aunque quería salvarlo, yo sabía que no podía. La realidad se hizo evidente. No había escapatoria. La lucha se tornó en un juego de supervivencia, y yo no fui el héroe en esa historia. Era más un hombre que había elegido un camino oscuro, y ahora ese camino me había llevado a un callejón sin salida. Finalmente las sombras se apoderaron de nosotros. Ricardo fue arrastrado hacia el grupo, y sus gritos se desvanecieron en la oscuridad. No pude hacer nada. Estaba atrapado en esa pesadilla, observando cómo el miedo se convertía en horror. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la sensación de impotencia fue abrumadora. No había salvación, no había redención. Al final me encontré solo en el almacén desolado, con el eco de los gritos de Ricardo resonando en mi mente. La vida que había llevado como sicario se había convertido en un ciclo interminable de caos y sufrimiento. No había héroes, solo un hombre que había perdido su rumbo, atrapado en una oscuridad que no podía escapar. Al salir del almacén, el frío de la noche me golpeó con fuerza. La niebla se había disipado, pero el horror de lo que había sucedido es algo que me va a perseguir para siempre. Todo comenzó hace años, cuando la vida me empujó a tomar decisiones que nunca imaginé que haría. Crecí en un barrio donde el caos era parte del paisaje cotidiano. A los 13 años, había visto más fallecidos de los que debería haber visto en toda mi vida. Mi familia desmantelada por las adicciones y la falta de oportunidades me dejó solo para enfrentar un mundo cruel. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, escuché un grito desgarrador.
Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, su rostro bañado de líquido vital. La escena era caótica. La gente corría en direcciones opuestas, pero yo en mi ignorancia me quedé paralizado. Fue entonces cuando un hombre se acercó a mí. Vestía un abrigo largo y tenía una mirada que podía atravesar el alma. ¿Quieres ser fuerte?, me preguntó. En ese momento no comprendí que la fuerza venía con un precio alto. Acepté su oferta y me convertí en un aprendiz de sicario. Al principio solo eran pequeños trabajos, intimidaciones, amenazas. Con el tiempo los encargos se volvieron más oscuros y peligrosos. Aprendí a manejar un arma, a ser rápido y preciso. Me enseñaron que la vida de los demás no valía nada en este juego, y que la única regla era no dejar testigos. Una noche después de un trabajo particularmente brutal, me encontré en un bar de mala muerte. Las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras tomaba un trago sentí una presencia. Al girar la cabeza vi una figura encapuchada en la esquina. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí observado como si ese extraño supiera lo que había hecho. A medida que pasaban los días, esa figura se convirtió en una constante en mi vida. Lo veía en las sombras, en las calles, en los lugares donde me creía a salvo. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Mis noches se llenaron de insomnio y las pesadillas se apoderaron de mis sueños. En ellas la figura encapuchada se acercaba lentamente y cuando estaba a punto de tocarme me despertaba empapado en sudor. Una noche mientras caminaba de regreso a casa decidí enfrentar mis miedos. Me dirigí a un callejón oscuro, el mismo donde vi a este hombre por primera vez. La luna era la única fuente de luz y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. ¿Quién eres?, grité al vacío. La respuesta llegó de forma de un eco que reverberó en las paredes. Soy la sombra de lo que has hecho, dijo una voz profunda. No había nadie allí, pero sentí su presencia. Mi corazón latía desbocado mientras recordaba los rostros de cada víctima, las vidas que había arrebatado. En un arranque de desesperación saqué mi arma y disparé al aire. El sonido resonó como un trueno, pero no hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me envolvía. Con el tiempo la figura se volvió más tangible. Comenzó a aparecerse en lugares inesperados, en el espejo, en la esquina de las calles, incluso en momentos de tranquilidad en mi hogar. Comencé a escuchar susurros, palabras que me incitaban a recordar lo que había hecho. ¿Cuántas almas has perdido?, preguntaba la voz. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir así? Una noche, después de un trabajo que había salido mal, encontré un mensaje en mi puerta. Estaba escrito con líquido vital, diciendo no hay escape. En ese momento comprendí que había cruzado una línea. La sombra que me perseguía no solo era el remordimiento, era la manifestación de todas mis acciones. Cada disparo, cada vida que había terminado había creado un vínculo invisible que me ataba a lo que había hecho. Decidí cambiar mi vida y dejar todo atrás, pero esa sombra no me permitía escapar tan fácil. En cada paso que daba sentía su aliento en mi nuca. Comencé a buscar ayuda, a hablar con personas que conocían la oscuridad en la que me había sumergido. Sin embargo, con cada intento de redención se encontraba con la misma respuesta. No puedes escapar de lo que eres. Una noche, en un intento desesperado por liberarme de la culpa, volví al callejón donde todo había comenzado. La figura estaba allí esperándome. ¿Qué quieres de mí?, grité con la voz temblorosa. Quiero que enfrentes lo que has hecho, respondió, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. De repente todo se volvió oscuro. No había más luz, ni sonido. Me encontré en un laberinto de recuerdos, reviviendo cada que terminaba con la vida de alguien.
Cada grito, cada vida que había destruido, la sombra se convirtió en una figura tangible, un reflejo de mi propia oscuridad. En ese momento desperté en mi cama. Estaba empapado de sudor. La figura aún presente en mi mente. Decidí que ya no podía vivir así. Fue así que fui a la comisaría de mi ciudad y me entregué. Había venido a confesar, dije, con la voz entrecortada. La sombra me siguió, pero esta vez no tenía miedo. Hoy en día la vida en la cárcel no es fácil. Cada día es un recordatorio de lo que he hecho, y la figura encapuchada sigue apareciendo de vez en cuando. No sé si en algún momento me pueda perdonar por todo lo que hice, o si continuaré haciéndolo una vez saliendo de prisión. En la ciudad, el ruido nunca se detiene, pero aquí en mi refugio, el silencio es mi único compañero. Mi nombre no tiene ningún sentido, pero sé que si estás viendo esto, es porque has decidido adentrarte en el mundo que muchos prefieren ignorar. Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de caos. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Mis padres, atrapados en su propia lucha por sobrevivir, apenas prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Aprendí desde joven que la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda. A los 10 años, ya había visto más de los que muchos verán en toda su vida. Fallecidos en la calle, peleas a puñetazos entre pandillas, y la constante amenaza de ser arrastrado a ese abismo que llamamos crimen. Cuando cumplí 17, la vida me presentó una opción: seguir el camino de mis padres, trabajar de sol a sol y vivir al borde de la pobreza, o adentrarme en el oscuro mundo del narcotráfico. No fue una decisión difícil. El dinero fácil, el respeto que se obtiene en las calles y la promesa de poder me sedujeron. Fue así como me convertí en un sicario. El primer trabajo no se olvida. Recuerdo la noche. La luna estaba oculta tras las nubes y el aire olía a lluvia. Me dieron una dirección, un bar en el centro de la ciudad. El objetivo era un tipo que había traicionado a su propia organización. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba al lugar. Cada paso que daba era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando entré al bar, el bullicio de la música y las risas se apagaron. Todos sabían que algo iba a suceder. Lo vi en la esquina, con una cerveza en la mano, ajeno a su destino. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Me acerqué, y en un instante que pareció eterno saqué el arma. El sonido del disparo resonó en mis oídos como un eco. Él cayó y con él, una parte de mí. No sentí remordimiento en ese momento, solo alivio. Había completado mi primera misión. Con el tiempo me convertí en uno de los más buscados. Las organizaciones me querían a su lado y los enemigos deseaban mi cabeza. Aprendí a vivir en la sombra, a mirar por encima del hombro. Cada día era una lucha constante por la supervivencia. La traición era una constante en mi vida. Nunca confié en nadie. Mis amigos, entre comillas, eran solo herramientas en un juego mortal. Las noches se convirtieron en un desfile de caras que se desvanecían en la oscuridad. A veces me sentaba en la cama, mirando las balas que había acumulado. Cada una de ellas llevaba una historia, un final. La soledad se volvió mi compañera y las pesadillas mi condena. Los rostros de aquellos a quienes había terminado con su vida me perseguían. Intentaba ahogarlos en botellas de alcohol y sustancias, aunque solo fuera por un momento. Una noche todo cambió. Recibí una llamada, un trabajo más.
pero esta era una diferente. El objetivo era alguien cercano, un amigo de la infancia que había elegido el lado equivocado. La traición dolía más cuando venía de alguien que conocía, pero sabía que no podía dudar. El negocio es el negocio, y la lealtad no tiene lugar en este mundo. El encuentro fue en un viejo almacén, un lugar que había sido testigo de demasiados fallecidos. Cuando lo vi, la realidad me golpeó. No podía hacerlo. Con la voz en mi cabeza, la que me había mantenido vivo hasta ahora, me decía que no había opción. El arma en mi mano temblaba, y la decisión se convirtió en un tormento. Al final, apreté el gatillo. Su rostro se desvaneció en un instante, y con él una parte de mi humanidad. Después de esa noche, ya no fui el mismo. La culpa se convirtió en un peso insoportable. Cada vez que me miraba en el espejo veía un extraño, un ser vacío, incapaz de sentir amor o compasión. La vida que había elegido me había consumido. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio, y la soledad se volvió mi condena. El tiempo pasó, y la vida en las calles se volvió más peligrosa. Las guerras entre bandas estallaban en cada esquina, y yo me convertí en una víctima de mi propio juego. En una emboscada, sentí el frío metal de una pistola contra mi cabeza. Era el final, o al menos eso pensé. Pero en ese momento comprendí que no había escapatoria. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, me habían llevado hasta aquí. Sin embargo, pude salir ileso, con unas heridas, pero a fin de cuentas vivo. Hoy estoy aquí en este pequeño departamento, reflexionando sobre mis elecciones. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que mi historia sirva de advertencia. La vida de un sicario no es glamorosa. Es un ciclo de caos y fallecidos. Si alguna vez te encuentras en un camino similar, recuerda que siempre hay otra opción. Me llamo Javier, y he vivido en el borde de la ley durante más tiempo del que puedo recordar. La vida de un sicario es un camino sin retorno, donde cada decisión que tomas puede llevarte al abismo o al poder. Trabajé para uno de los cárteles más temidos de Jalisco, y aunque siempre he sido bueno en lo que hago, hay momentos que me hacen cuestionar si realmente tengo el control de mi destino. Todo comenzó una noche oscura aquí en Mazamitla, cuando un viejo conocido me presentó a un anciano que decía tener conocimientos que podían cambiar tu vida por completo. Al principio ignoré la idea de acercarme a él, pero la ambición siempre ha sido una de mis mayores debilidades. La necesidad de demostrar mi valía y escalar en el mundo del crimen me llevó a buscarlo. El anciano vivía en una cabaña aislada, rodeada de árboles y pinos y sombras. Al entrar, el aire estaba impregnado de hierbas secas y humo, creando un ambiente denso que me envolvía. Me miró con ojos penetrantes como si pudieran ver a través de mí. ¿Quieres poder? ¿Quieres ser el mejor?, dijo con voz rasposa. No era una pregunta, era una afirmación. Le ofrecí un trato. Yo haría lo que él pidiera y a cambio él me proporcionaría la protección y la fuerza necesarias para avanzar en mi carrera. No era un pacto con fuerzas sobrenaturales, sino un acuerdo de lealtad y poder. El bosque en donde nos encontrábamos parecía vibrar con nuestra conversación, y yo sabía que este sería un punto de inflexión en mi vida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de éxito y terror. Comencé a recibir información privilegiada sobre mis objetivos, cada uno más letal que el anterior. Mis manos estaban manchadas, pero la adrenalina y el respeto que ganaba me llenaban de una satisfacción inigualable. Sin embargo,
Empecé a notar que las cosas no eran tan simples como parecían. Con cada misión cumplida, el anciano aparecía en mi mente, como una sombra que se alimentaba de mi ambición. Una noche después de un trabajo particularmente sangriento, volví a buscar al anciano. Quería saber más sobre cómo podía continuar ascendiendo, pero al llegar a su cabaña, el ambiente había cambiado. Las sombras parecían más densas y el aire estaba cargado de una tensión palpable. ¿Por qué has venido, Javier?, me preguntó, su voz ahora más seria. Quiero más poder, respondí, sintiendo que la ambición me consumía. Quiero ser invulnerable, le dije. Me miró fijamente y su mirada había una mezcla de aprobación y advertencia. El poder tiene un precio, joven, no solo en el mundo material, sino en tu alma, me dijo. Yo no le presté atención. Para mí, el poder era lo único que me importaba. Acepté un nuevo trato, uno que, según él, me haría imparable. No me importaba el costo, solo quería demostrar que era más que un simple sicario. Quería ser el rey de la selva del asfalto en Jalisco. Con cada trabajo posterior, mi reputación creció, pero también lo hizo la presión. Comencé a sentir que había algo oscuro acechando en las sombras, algo que se alimentaba de mis éxitos. Las noches se convirtieron en un tormento, y a menudo sentía que alguien me observaba. Las voces de mis víctimas parecían susurrar en mi mente, pero no eran fantasmas, eran recordatorios de que siempre hay consecuencias. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo trabajo, escuché un ruido en el bosque. Salí a investigar y lo que vi me heló la sangre. En la oscuridad habían figuras que se movían, sombras que parecían cobrar vidas. Eran hombres que habían sido eliminados por mí, y aunque no eran fantasmas, sus ojos reflejaban el odio y la venganza. Yo regresé a la cabaña del anciano buscando respuestas. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz grave. El poder que buscabas no viene sin un precio que pagar, me dijo. No podía dar marcha atrás. La ambición me había llevado a un punto sin retorno. El bosque que había sido mi aliado ahora se sentía como una trampa. Las sombras me acechaban, y aunque no creía en lo sobrenatural, empecé a dudar de mi propia mente. Al día de hoy, el pacto que hice, que no fue solo con el anciano, sino con el propio destino, se ha convertido en un laberinto de miedo y venganza. Comprendí que el verdadero terror no era terminar con mi vida, sino lo que significaba vivir con el peso de mis decisiones. Mejor piénsenlo 2 veces antes de querer tomar este camino. Saludos. Desde mi infancia, comprendí que el mundo no es amable. Mi niñez estuvo lleno de peleas, carencias y la constante lucha por salir adelante. Nunca pensé que terminaría siendo un sicario, pero a veces la vida tiene caminos inesperados. Recuerdo el primer encargo que recibí. Tenía apenas 17 años. Un par de amigos y muchas ganas de demostrar que era más que un simple chico de barrio. Un conocido me ofreció un trabajo, un aviso para que un rival del cartel abandonara el área. Lo vi como una oportunidad para ganar respeto y un poco de dinero. Nunca imaginé que esa primera misión me arrastraría a un ciclo de violencia del cual no podría escapar. Con el paso del tiempo me fui adentrando más a este mundo. Aprendí a manejar armas, a no titubear al apretar el gatillo y a olvidar lo que era sentir compasión. El terminar con la vida de alguien se convirtió en una parte de mi rutina, y cada vez que tomaba una vida, el peso de la culpa se hacía más pesado. Pero en ese entorno, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirme.
así que seguí adelante, despojándome de cualquier rastro de humanidad. Una noche todo cambió. Recibí un encargo que debería ser sencillo: eliminar a un rival en un edificio abandonado en la colonia Guerrero. La operación parecía estar bajo control. Sin embargo, lo que no sabía era que había un informante en mi grupo. Cuando llegué al lugar, me encontré rodeado por agentes de la policía. En un instante mi mundo se desmoronó. La adrenalina corrió por mis venas mientras corría por los tejados, intentando escapar de la trampa que me habían tendido. La noche era oscura y el sonido de las sirenas resonaba en mis oídos. En cada paso que daba, el rostro de un joven a quien había terminado con su vida años atrás se me aparecía. Era como si los recuerdos de mis víctimas me persiguieran. Nunca había sentido tanto miedo, no solo por mi vida, sino por lo que había hecho. Esa noche fue un punto de quiebre en mi vida. Regresé a casa, pero mi mente estaba en caos. Cada rincón de Tlatelolco me recordaba mis crímenes. Cada rostro que veía en las calles parecía ser uno de los que había quitado. La culpa me estaba consumiendo. Pasé días enteros sin poder dormir, atormentado por la imagen del joven que había fallecido por error durante un tiroteo. Era un fantasma que no me dejaba en paz. En mi desesperación, me encontré con un viejo amigo de la infancia, un hombre que había estado involucrado en prácticas de brujería. Siempre hablaba de cómo el poder de la magia podía cambiar el destino de las personas, y aunque nunca le presté atención a sus historias, en ese momento la idea de tener una ventaja me pareció atractiva. Él me ofreció ayuda diciendo que podía hacer un ritual que me protegería de mis enemigos y me daría poder sobre ellos. Al principio dudé. La brujería era algo que había visto como una superstición, pero la desesperación me llevó a aceptar su oferta. Nos encontramos en un callejón oscuro, donde encendió velas y esparció hierba sobre un altar improvisado. Mientras recibía sus conjuros, sentí una mezcla de temor y expectativa. Era como si el aire a nuestro alrededor se cargara de electricidad. Mi amigo me dijo que los espíritus de aquellos a quienes había lastimado estarían presentes, pero que si no invocábamos su poder, podía controlarlos. Esa noche terminé el ritual sintiendo una extraña energía fluir a través de mí. Sin embargo, a medida que la euforia se desvanecía, la realidad me golpeó. Estaba atrapado en un mundo del que no podía escapar. Las sombras de mis crímenes comenzaron a acecharme de nuevo, pero ahora sentía que tenía un arma secreta. La brujería me había dado una nueva perspectiva, una forma de enfrentar el caos que había creado en mi vida. A medida que me sumergía más en el mundo del crimen, también comenzaba a experimentar fenómenos extraños. Las cosas que antes parecían ser simples coincidencias comenzaron a tomar un significado más profundo. Cuando iba a un encargo, sentía que podía anticipar los movimientos de mis enemigos. Una especie de sexto sentido me guiaba. La brujería, aunque inicialmente la había visto como una superstición, ahora se convertía en una herramienta que utilizaba para sobrevivir. Con el tiempo me di cuenta de que mi reputación como sicario estaba creciendo. La combinación de habilidades letales y la influencia de la brujería me permitía mantener a raya a mis rivales. Pero mientras más poder acumulaba, más pesada se sentía la carga de mi pasado. Las visiones de mis víctimas seguían apareciendo, recordándome la vida que había destruido. Sin embargo, en lugar de buscar redención, decidí que debería ser más astuto y fuerte. En este mundo, la debilidad te puede costar la vida. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo encargo,
Me encontré con un viejo conocido, un hombre al cual llamaremos el Chino. Él había sido un sicario respetado, pero había desaparecido de la escena. Me contó que había estado alejado del mundo del crimen, pero que ahora estaba de vuelta buscando recuperar su lugar. La conversación me hizo reflexionar sobre mi propia vida. No quería alejarme de este ámbito. Aquí era donde tenía poder, donde era temido y respetado. Con cada misión que completaba mi reputación crecía, así que comencé a ganar más dinero y a establecer conexiones más fuertes dentro del cartel. La adrenalina de cada trabajo me mantenía vivo, me hacía sentir que estaba en control. Ser un sicario no solo era mi trabajo, es mi estilo de vida. La emoción del peligro se convirtió en un vicio que no puedo dejar. Sin embargo, el camino no es fácil. Las amenazas y los retos siempre van a ser constantes. La rivalidad con otro grupo de criminales se intensifica y las traiciones son más común de lo que creen. En lugar de sentir miedo, eso solo aviva mi determinación. No puedo permitir que nadie me despoje de lo que he logrado. Las calles de Tlatelolco son una jungla, y yo estoy decidido a ser el depredador. Saludos. Mi nombre es Andrés, y durante años he sido un sicario. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es la vida que elegí, empujado por la necesidad y la falta de opciones. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por un periodista, una persona que, en teoría, debería haber estado fuera de mi alcance, pero el destino tiene formas extrañas de entrelazar las vidas de quienes están en un lado oscuro. Verán, era una tarde calurosa en Tijuana, cuando recibí una llamada de mis altos mandos. Ellos me dijeron que había un periodista que estaba investigando nuestras operaciones. Su nombre era Miguel, y había estado haciendo preguntas incómodas sobre la corrupción en la ciudad. Me dijeron que tenía que eliminarlo. Me ordenaron con una voz fría. Yo sabía que no tenía opción. La lealtad al cartel era lo más importante para mí. La primera vez que vi a Miguel fue en un café cerca de la frontera. Se sentaba solo, con su laptop abierta y un cuaderno al lado. Parecía completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeaba. Observé a la distancia, viendo cómo tomaba notas y hablaba con unos amigos. La verdad es que no me sentía bien. Había algo en su mirada, una chispa de determinación que me hizo dudar. Sin embargo, el trabajo debía de hacerse. Fue entonces que decidí seguirlo. Quería conocer su rutina, su vida, antes de tomar cualquier decisión. A medida que lo observaba, me di cuenta de que Miguel no solo era un periodista, era un hombre que se preocupaba por su comunidad. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias, y supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Eso me inquietaba, porque yo había estado del otro lado de la moneda, el lado que crea miedo y silencio. Pasaron los días y seguí su rastro. Cada vez que pensaba en cumplir con mi misión, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, pero la presión de mi jefe era abrumadora. Un día decidí acercarme a él, no para terminar con su vida, sino para poder advertirle. Me encontré con él en una librería, entre estantes llenos de libros. Allí entre la gente, le dije que debía parar, que estaba jugando con fuego. ¿Quién eres tú para decirme eso?, me respondió, con una mezcla de curiosidad y desafío. Le dije que había peligros que no comprendía, que había fuerzas que podrían destruirlo, pero él sonrió, un gesto de valentía que me hizo sentir pequeño. No tengo miedo, amigo. La verdad siempre prevalece, me dijo. Ese encuentro cambió algo en mí.
Comencé a cuestionar todo lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Miguel se convirtió en un espejo de lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. En lugar de seguir adelante con el plan, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje anónimo, advirtiéndole sobre el peligro que corría. Yo sabía que era un riesgo hacer eso, pero había algo en su lucha que resonaba en mí. Sin embargo, mi acción no pasó desapercibida. Mi jefe se enteró de que había fallado en la misión y me exigía una explicación. En un momento de desesperación le mentí, diciéndole que había hecho el trabajo, pero el miedo de ser descubierto me consumía. Miguel continuó su investigación y la presión aumentaba. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era el periodista. Andrés, sé que has estado vigilándome. Quiero hablar contigo. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Su voz era firme, pero había un tono de preocupación. Me sorprendió que me buscara. Quedamos en encontrarnos en un parque y así fue. Cuando llegué, el aire estaba cargado de tensión. El periodista estaba allí con una mirada decidida. Empezó a hablarme sobre la corrupción, sobre cómo los políticos estaban vinculados al narcotráfico. Cada palabra que decía resonaba en mí. Era como si me estuviera revelando un mundo que ya había estado ignorando. En ese momento comprendí que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían afectados por la violencia. Decidí arriesgarlo todo. Le conté la verdad sobre mi situación, sobre mi vida como sicario y la presión del cartel. No puedo seguir así, le dije, pero no sé cómo salir de esto. El periodista me miró con compasión, entendiendo la encrucijada en la que se encontraba. Me dijo, si quieres cambiar, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes esperar a que otros te salven. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar el cartel. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la oportunidad de redimirme. El periodista me ofreció su ayuda, y juntos comenzamos a trazar un plan. Él se convertiría en un aliado, y yo en su informante. Los días pasaron y el cartel comenzó a sospechar. La ansiedad creció y la amenaza de represalias era inminente. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la chispa de determinación en los ojos de Miguel. Sabía que debía protegerlo, no solo por mi propia redención, sino porque su vida valía más que la mía. Finalmente llegó el momento en el que el cartel decidió que ya no podía seguir vivo. Me apresuré a advertir a Miguel y juntos encontramos una manera de escapar. Mientras nos alejábamos de Tijuana, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dejado atrás una vida de violencia, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Hoy en día sigo en un lugar desconocido, trabajando junto al periodista. Sus ojos llenos de esperanza y determinación me inspiran a seguir adelante. La vida que elegí no es fácil, pero estoy decidido a cambiar, a ser una mejor persona. Y aunque el pasado siempre estará presente, estoy aprendiendo a construir un futuro donde la verdad y la justicia siempre estén sobre todas las cosas. Me llamo Ricardo y he estado en el mundo del narcotráfico durante más de una década. A lo largo de los años, he hecho cosas de las que preferiría no hablar, pero el trabajo de un sicario no deja espacio para la culpa. Todo comenzó con un simple acuerdo, la promesa de dinero fácil y poder. Pero como todo en la vida, hay un precio que pagar, y yo estaba a punto de descubrir cuánto. Verán, era una noche oscura en Sinaloa. Recibí una llamada de mi jefe, pues tenía un nuevo objetivo. Un hombre que había traicionado al cartel y que tenía que ser eliminado. La voz fría y autoritaria de mi jefe resonó en mi mente mientras me preparaba para salir. Era un trabajo más, pensé,
pero dentro de mí había una inquietud que no podía ignorar. El hombre al que debía terminar con su vida se llamaba Javier. Había trabajado con nosotros en el pasado, pero había cruzado la línea. Lo encontré en un bar sentado en una mesa oscura, hablando con un grupo de amigos. Era un lugar lleno de vida, pero para mí el ambiente estaba cargado de tensión. Su risa resonaba en mis oídos, y en ese momento me sentí como un intruso en su mundo. Mientras lo observaba, recordé la primera vez que lo conocí. Él era un tipo carismático, siempre lleno de historias y risas. Había sido un buen compañero, pero el narcotráfico tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Su traición había sido un golpe duro, y ahora debía pagar por ello. Sin embargo, algo en su risa me detuvo. La idea de quitarle la vida a alguien que había sido parte de mi mundo me llenó de dudas. Decidí acercarme a él. Mi mente estaba dividida entre la lealtad al cartel y la conexión que alguna vez compartimos. Javier, le dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. Me miró con sorpresa. Ricardo, ¿qué haces aquí? La conversación fluyó y aunque sabía que no debía, me encontré disfrutando de su compañía. La noche continuó, y a medida que pasaba el tiempo las dudas crecían en mí. La risa y la camaradería me hacían recordar por qué había sido amigo de Javier en primer lugar. La lealtad al cartel se sentía distante, como si estuviera en un mundo diferente. Cuando miré a su alrededor, vi a las personas que lo rodeaban, ajenas a la oscuridad que acechaban en la sombra. Eventualmente, me di cuenta de que debía tomar una decisión. De repente, el peso del pacto que había hecho con el cartel se volvió abrumador. Había prometido lealtad y sangre, pero a un costo. Fue entonces que decidí actuar. En lugar de sacarle el arma, le dije que había algo que necesitaba contarle, que había escuchado rumores sobre su traición y que su vida estaba en peligro. Javier me miró con escepticismo y me dijo: Ricardo, ¿por qué me ayudarías? Sabes que eso podría costarte la vida. Pero yo sabía que no podía seguir con el plan. Porque alguna vez fuimos amigos, le respondí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Esa noche Javier y yo salimos del bar juntos. Le recomendé que se alejara de la ciudad, que se ocultara hasta que la tormenta pasara. Él aceptó, aunque con reservas. Sabía que el cartel no perdonaría su traición y tampoco perdonaría mi intervención. A medida que nos despedimos sentí que había hecho lo correcto, pero el miedo me acompañaba. Las semanas pasaron y la vida continuó. Sin embargo, el cartel comenzó a sospechar de mí. Pedían explicaciones y mis días se llenaron de tensión. Un día recibí una llamada de mi jefe. Ricardo, necesitamos hablar. Hay rumores de que has estado ayudando a un traidor. Su voz era amenazante y supe que estaba en problemas. Decidí enfrentar la situación. Me presenté en la reunión con el miedo a flor de piel. No he hecho nada malo que no fuera por el cartel, les dije intentando mantener la calma, pero sabía que mi tiempo se estaba agotando. La mirada en los ojos de mis compañeros decía que no había vuelta atrás. Finalmente mi jefe miró a los demás y dijo: parece que tenemos una decisión que tomar. En ese momento comprendí que había hecho un pacto, pero no con el cartel. Había hecho un pacto con la muerte. La lealtad que había prometido no valía nada si no estaba dispuesto a sacrificar mi propia vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo estaba mal. Una sombra parecía seguirme y el miedo se apoderó de mí. Al llegar vi una figura en la oscuridad. Era mi amigo Javier. Te dije que te alejaras, le grité.
pero él se acercó. No podía dejarte, Ricardo. Sé lo que hiciste por mí, me dijo. En ese momento, comprendí que había hecho un pacto que no solo me afectaba a mí. La sombra de la muerte nos rodeaba a ambos. No puedo seguir así, le dije, y él asintió. Fue entonces que decidimos huir juntos, dejando atrás el cartel y el pasado que nos había perseguido. Al día de hoy sigo con Javier. Hemos encontrado un camino diferente en la vida. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, aprendí que los pactos pueden llevarnos a lugares oscuros, pero también pueden brindarnos la oportunidad de redimirnos. La muerte puede ser una sombra constante, pero la vida también es una oportunidad para cambiar. Y aunque el camino es difícil, estoy seguro y decidido a escribir una nueva historia, una donde la esperanza y la redención sean posibles. Espero que estas palabras le puedan ayudar a alguien. Saludos. Historias de terror de la internet.